Hola otra vez. Ahora vamos a platicar de las características del lenguaje C contrastándolo contra otros lenguajes. Primeramente, recordemos que se trata de un lenguaje de nivel alto. Esto quiere decir que necesitamos traducirlo al lenguaje máquina para poderlo ejecutar. Luego, es estructurado, porque se basa en las estructuras de control universales que vamos a ver un poco más adelante, a diferencia del ensamblador. Bien, el lenguaje C fue creado por Kernighan y Ritchie como un subproducto para programar el sistema operativo Unix en un nuevo hardware, pero resultó tan poderoso y flexible que se ha utilizado durante décadas, no solo para escribir software de base, sino también aplicaciones. Correcto. Los lenguajes de propósito específico son aquellos que solamente permiten crear cierto tipo de aplicaciones. Por ejemplo, el COBOL solamente nos permite hacer aplicaciones financieras, administrativas, etc. Pero el lenguaje C es de propósito general, porque nos permite manipular la memoria a bajo nivel, gráficos, sonido, aritmética muy precisa, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual podemos hacer aplicaciones prácticamente de cualquier tipo. Correcto. Por formato libre queremos decir que podemos escribir el código en cualquier renglón y columna, aunque recordemos que es muy recomendable utilizar la sangría o indentación. Por el contrario, existen lenguajes de formato restringido, como nuevamente el COBOL, en donde algunas instrucciones deben ser escritas en la columna 8 y otras en la columna 12, por lo cual tenemos que empezar algunas líneas con 7 espacios en blanco y otras con 11 espacios en blanco. Bien. Los lenguajes más modernos como el C, el Java, etc., son sensibles al case, es decir, a la manera en que escribimos el código con respecto a mayúsculas y minúsculas. Y esto pudiera parecer no tan cómodo, pero es una muy buena costumbre de programación que nos acostumbremos a respetar este case y nos va a facilitar nuestro trabajo. Bien, un lenguaje interactivo es el que permite que las aplicaciones conversen en tiempo real con el usuario, es decir, alternando preguntas y respuestas para que el usuario pueda ingresar los datos. Aunque esto también es una característica de la plataforma, no solamente del lenguaje. Una manera alterna de trabajar se le conoce como procesamiento por lotes o batch, en donde todos los datos de entrada están en grandes archivos y los datos de salida también quedan en otros archivos sin intervención directa de un usuario humano. Ok, un lenguaje funcional no se refiere precisamente a su eficiencia, sino que permite declarar funciones. ¿Y qué son las funciones? Son subrutinas que al terminar de ejecutarse devuelven un valor único, que podría ser una letra, un número, etc. Lenguajes viejos como el ensamblador y el COBOL pues no permiten definir funciones. Correcto. Llamamos parámetros a los datos de entrada que ponemos dentro de los paréntesis en una función, lo cual nos da mucha flexibilidad para la programación. Nuevamente, un lenguaje que no es paramétrico podría ser el COBOL. Ahora, la recursividad es una herramienta muy poderosa de la programación en donde una función se ejecuta o se llama a sí misma. Esta característica la vamos a analizar más a detalle en otro curso posterior.
Correcto. El ANSI C que estamos analizando es un excelente lenguaje estructurado, pero no fue diseñado para programación orientada a objetos. Resulta que en la década de los 90 se creó una extensión del C-ANSI llamada C++ o C++, que soportaba los conceptos precisamente de programación orientada a objetos y que francamente tiene demasiados errores de diseño. Entonces no debemos confundir ambos lenguajes, aunque son enormemente parecidos y normalmente vienen juntos en el mismo IDE o compilador. Bien, normalmente la extensión que tenga el programa fuente va a indicar al compilador la sintaxis que debe tomar en cuenta. Por eso es bastante importante que la extensión sea .c, no .cpp, que indica C++. Bien, ahora, como habíamos comentado, existen lenguajes compilados y o interpretados. Pues en el caso particular del lenguaje C es un lenguaje compilado. Bien, pues así como un programa se compone de datos y algoritmo, este último, o sea el algoritmo, también se divide en lógica y control. Resulta que la primera, es decir, la lógica, corresponde a qué queremos hacer. Y la segunda son los detalles de cómo vamos a lograr el objetivo. Y precisamente tienen que ver con las estructuras de control que vamos a ver a continuación. Pues bien, en los lenguajes procedurales como lenguaje C tenemos que especificar todo el detalle de la lógica y el control. Sin embargo, existen lenguajes llamados declarativos, que son de nivel más alto, en donde podemos omitir parte del detalle de cómo deben realizarse algunas operaciones, y nos permite enfocarnos más bien en la lógica. Estos lenguajes se utilizan, por ejemplo, para inteligencia artificial. Podríamos mencionar el Lisp y el Prolog. Bien, para más videos interesantes, suscríbanse al canal.